La mucosa lo que va a favorecer es que cuando se esté llenando la vejiga urinaria por los movimientos peristálticos del gloso uréter, que va a estar introduciendo orina, no se va a regresar. ¿Por qué? Porque la orina, al estarse llenando la vejiga, va a ejercer presión hacia las paredes, que se conoce como presión intramural. Y esa presión va a hacer que esa llegada a los uréteres que está entre la mucosa y la muscular la apache, ¿cierto? Y entonces no permite que se regrese, pero se va a seguir llenando por los movimientos peristálticos de la capa muscular de los uréteres. ¿Se recuerdan? Bien, y luego llegamos a la vejiga urinaria. Y la vejiga urinaria es una estructura, es un órgano que almacena temporalmente la orina. Y mencionamos que el tamaño, la posición, ¿sí?, y su forma va a depender de la cantidad de orina que posea. ¿Por qué? Porque si no tiene nada de orina, está casi que sin nada, su forma es así toda arrugadita como una pasita, ¿cierto? Su posición va a ser totalmente intrapélvica, ¿ya? Y sus paredes van a ser muy gruesas. Si por el contrario empieza a llenarse, se empieza a correr más hacia craneal y se empieza a ser un poco más redondita y sus paredes empiezan a desplazar. Y si se llena completamente, va a la forma como de pera o va a ser hasta deforme, va a avanzar en la cavidad abdominal y sus paredes van a ser sumamente delgadas, a tal grado que podrían llegar a romperse en un trauma abdominal, ¿cierto? Y mencionamos que para su estudio, la vejiga urinaria tiene tres partes. La más craneal es el ápex o vértice, la intermedia y más grande es todo el cuerpote, ¿sí? Y la más caudal es el estrangulamiento caudal, que se conoce como cuello de la vejiga. En la parte más craneal, que es el ápex, presenta una estructura, esta blanquecina que está ahí, que se conoce como cicatriz del uraco, que es el vestigio del uraco con garantoides de la edad embrionaria, que me imagino que ya lo preguntaron ustedes a los profesores de embriología. Y luego mencionamos que el cuerpo pues es la mayor parte, y en el cuello, que es la porción más caudal, que es el estrangulamiento, es donde van a llegar los uréteres, ¿cierto? Mencionamos que cuando llegan los uréteres van a llegar, bueno, la vejiga urinaria en sí, la mucosa vacía, digamos, es arrugadita, y esa mucosa va a tener pliegues por esas arrugas que tiene, pero cuando se llena de orina van desapareciendo las arrugas o pliegues internos de la mucosa, con excepción de dos, que es la llegada de los uréteres. Como van submucosos, por así decirlo, porque entre la mucosa y la muscular, entonces se miran los relieves hacia adentro, y eso es lo que no desaparece. Y al unirse se proyecta esa proyección hacia la uretra, formando la cresta uretral. Pero también mencionamos que donde desembocan los dos uréteres, que son los dos agujeritos, ¿sí?, junto con la salida de la uretra, forman una estructura triangular que se conoce como el nombre de trígono vesical, ¿verdad? Muy bien, entonces ahí tenemos nosotros, ahí están los que no desaparecen, el trígono vesical, ¿verdad? Que me gusta más en esto porque esto es de verdad, de una vaca, vean, no sé si es heredero que todo lo miro con forma de corazón, pero sí es un poco así, ¿verdad? Pero digamos, el trígono va a ser aquí, aquí y aquí, ¿de acuerdo? Si yo le señalo aquí, ¿qué es? Eso ya no es trígono, es la cresta uretral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en el orificio uretral interno, que es donde inicia la uretra. Ahí estamos, ¿ok? Y vean ahí que está agarrando, la cresta uretral, ¿verdad? Porque ahí no es trígono, ahí hay la cresta, ¿ok? Y ahí nos quedamos. Y entonces la vejiga urinaria, como la mayoría de órganos, tienen que estar sostenidos en algún lugar para que no se desplacen completamente. Entonces la vejiga urinaria tiene medios de unión. A eso se refiere las estructuras que la van a sostener. Y el medio de unión, o los medios de unión de la vejiga urinaria, son tres. Uno que es doble, que es prácticamente los ligamentos vesicales laterales. Al decir que es doble, es más bien dicho que hay uno de un lado y otro del otro lado, porque los ligamentos vesicales laterales van a ir de las paredes laterales de la vejiga urinaria a unir con las paredes laterales de la pelvis, ¿sí? Y el tercero es el ligamento vesical mediano, que une
la parte ventral de la vejiga urinaria con el suelo de la pelvis. ¿Se entendió? Ahora, vale la pena mencionar lo siguiente. Los ligamentos vesicales laterales que unen las paredes laterales de la vejiga con las paredes laterales de la pelvis, asimismo llevan en su borde una estructura que se conoce como ligamento redondo de la vejiga urinaria. Miren aquí, la pinza está estirando el ligamento vesical lateral y es este plieguecito que se mide ahí como transparente con un poco de color rosado. Pero si ustedes tienen buen ojo, van a ver que en la orilla hay como un ligamentito rosado o un tubito o un tejido más denso, ¿verdad? Ese que está ahí, ¿se mira mejor ahora? Bueno, ese es el ligamento redondo de la vejiga urinaria. El ligamento redondo de la vejiga urinaria no es un medio de unión, pero lo mencionamos porque está contenido en el ligamento vesical lateral. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo hablo de los medios de unión de la vejiga urinaria, solo son los ligamentos vesicales laterales, son ambos lados, y el ligamento vesical mediano hacia ventral. Ahora, el ligamento o los ligamentos redondos son estructuras vasculares presentes en los ligamentos vesicales laterales que corresponden a los vestigios de las arterias umbilicales del pecho. ¿Ya? Pero en el adulto o en el maduro queda un vestigio, pero todavía lleva aporte sanguíneo. O sea, todavía son arterias, pero son con un aporte poquito, pero lleva. ¿Se entendió? Son vestigios de las venas umbilicales. Arterias. Arterias. ¿Ok? Ahí está, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí estaría señalando el ligamento redondo, ¿verdad? Si quiero señalar el ligamento vesical mediano, voy a ponerlo aquí. ¿Me explico? ¿Qué es esto? La cicatriz del lunar. ¿Ok? Entonces, aquí hay un dibujito de un libro viejito, pero que nos sirve. Estos dorsales, estos ventrales son laterales. Entonces son ligamentos vesicales laterales con sus ligamentos redondos. Si lo quieren ver, esta es una disección de acá. Aquí está la vejiga, este es el vesical lateral y miren, aquí está el ligamento redondo. ¿Ven? Aquí está la cicatriz del lunar y aquí está el otro ligamento redondo. ¿Se dan cuenta? ¿Se entendió? Doctor, la cicatriz del uraco estaba en el Apex o vértice, que es la porción más craneal. Y aquí se mide en este dibujito el ligamento vesical mediano que va hacia el lugar, ¿verdad? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. Ese es el vesical mediano. Normalmente aquí se rompe porque como nosotros lo ponemos acá arriba, entonces la superficie dental es la que está aquí, ¿cierto? Cuando abrimos se rompe el vesical mediano porque está acabado en medio. ¿Ya me expliqué? Entonces se miran bien los laterales. ¿El ligamento vesical lateral? Vesical lateral son dos, ajá. Se mira bien estiradito esto. Aquí no se mira, pero estoy diciendo que como ponemos boca arriba y abrimos acá, entonces se rompe. Pero en el dibujito es este, dando ahí la vuelta. Aquí está parado y aquí está boca arriba. Entonces cuando está acostado boca arriba, pues hace la incisión aquí, se rompe. Muy bien. Ahora, la vejiga urinaria tiene... Perdón, el ligamento vesical mediano, ¿dónde está? ¿Dónde está la flecha? Está uniendo la superficie ventral hacia el piso. Entonces, como aquí está paradito, está aquí hacia abajo. Pero aquí, pero no escriban, mira, porque si no, no me vas a entender. Pero aquí les decía, no se puede ver, porque el animal acá está boca arriba. Si está boca arriba, ¿qué tiene aquí? ¿Verdad? Entonces aquí está la incisión. Pues como está la incisión ahí, esto va a quedar al revés, se rompe por la incisión que se hace. ¿Me explico? Entonces por eso es que aquí no se va a ver, pero aquí está en las referencias de un librito y ahí está boca abajo. Entonces ahí se mira. ¿Me explico? Bueno. Ahora, la vejiga urinaria tiene ciertas relaciones, pero solo hay unas pocas que se vuelven constantes. ¿Por qué? Porque normalmente, como dijimos que depende de la cantidad de orina,
va a estar o muy caudal, intermedio o muy craneal, porque va a aumentar, ¿verdad? Y entonces eso hace que pueda tener relaciones diversas. Pero hay relaciones que se mantienen constantes a pesar del tamaño. ¿Como cuáles? En el caso de la hembra, vean este dibujo feo, pero miren, aquí está la parte caudal de esta hembra, ¿sí? Aquí está la cola, aquí está el ano, aquí está la vulva. Pero entonces vean, aquí vienen los ovarios, los cuernos uterinos y aquí está la vejiga. Entonces la vejiga urinaria en la hembra siempre es ventral a el útero y a la vagina. Que de hecho luego, sí, aquí va a llegar a desembocar al vestíbulo vaginal, pero va a estar ventral, ¿verdad? Otra vez, si se abre la hembra, sí, va a estar para arriba, pero es porque está al revés, ¿verdad? Pero normalmente está así. En el caso del macho, ¿qué es esta estructura? El pliegue genital del macho. Entonces, en el macho siempre se va a relacionar con el pliegue genital del macho y los conductos deferentes, que son estos dos. ¿Sí? Esos, a pesar de que la vejiga urinaria crezca o disminuya por la cantidad de orina, siempre se va a relacionar con esas estructuras. De ahí, cuando está muy plétora, puede llegar hasta relacionarse, ya puede llegar casi hasta los riñones cuando ya va a reventar, ¿verdad? Con las asas intestinales, con de diferentes, ¿verdad? Pero con esto siempre. Vean ahí, miren qué es esto. Ese es el recto, ¿sí? Este es el vaso. Y a veces puede llegar hasta aquí, no sé, pero está muy lleno. Aquí se mira el pliegue del macho, los conductos deferentes. Aquí se mira el uréter, ¿sí? Por aquí va el otro uréter que se desaparece aquí. Estos son los ligamentos vesicales laterales. ¿Ok? Bien. Ahora, como todo órgano, para que pueda funcionar es necesario un aporte sanguíneo, porque la sangre le va a llevar oxígeno, va a recoger el CO2 y en algunos casos lleva hormonas, etcétera, ¿verdad? Entonces, los uréteres van a estar irrigados por arterias que se originan de son ramas de otras arterias, como cuáles de las arterias renales van a salir unas ramas que van a ir a los uréteres en la porción más craneal. De las umbilicales va a tener las ramas que van a ir a los uréteres en porción intermedia. Y de las testiculares en el macho van a haber ramas que van a llegar a los uréteres ya en la porción más caudal. O sea que en ese trayecto van a haber ramas que llegan en la porción craneal, media y caudal, ¿verdad? De las renales, de las umbilicales y de las testiculares en el macho. En la vejiga urinaria, pues de alguna forma también hay irrigación de varias partes. La van a irrigar varias estructuras. Una va a ser de la arteria pudenda interna. Cuando termina la aorta, va a terminar en 5 ramas. Lo veremos. Las 2 externas van a ser las ilíacas externas, las 2 estas van a ser las ilíacas internas y esta va a ser la sacra media. De las ilíacas internas va a salir la pudenda interna. Y esa va a dar una rama que va a servir para la vejiga urinaria. De la vagina hay una arteria que se llama vaginal, que va a llegar a la vejiga urinaria, en el macho de la prostática y en ambos también de la umbilical. ¿Okay? O sea que en otras partes las umbilicales van a irrigar vejiga y van a irrigar uréteres, ¿verdad? Ramas de ella. ¿Sí? Esto lo veremos un poquito más a profundidad cuando veamos unos cuantos días. Y ahí solo patologías, pues tenemos ahí los que miran ahí. Un cálculo, aquí se mira mejor. No es que se haya tragado un jazz, lo que son a veces cálculos son muy curiosos, ¿cierto? Pueden ser listos, vamos a ver algunos videos y pues lo operamos, ¿sí? Y ahí lo estábamos sacando, miren, la vejiguita chiquitita, casi que no tenía orina en ese momento porque la habíamos extraído y estamos sacando este cálculo, vean, bonito, ¿verdad? A veces hay un montón de esos más chiquitos y de la misma forma como fueran hijos, ¿verdad? Así pintidos y igualitos. ¿Sí? Ahí está. Este otro, miren, este es un poco curioso. Este otro salió de como si fuera un huevote, pero miren todo lo que tiene adentro todavía. Esta también la operamos allá en la clínica. Miren todo lo que tiene. Y así tengo un montón de, pero estos eran un poquito de los que se me ocurrió ponerles.
nosotros aquí como que era raro, pero era bueno. Así que, ok. Y se suturó, miren todo lo que sacamos, y ahí está ¿cómo se llama? La pista principal del video. ¿Sí? Ok, este es otro, vean. Como que vea sacado un huevo, ¿sí? Y, ¿qué miran acá? Miren la radiografía completa y me dice que vean. ¿Qué mira Dulce? Uno de macho y que Eso. todo Muy bien. Ok, ella está viendo esto, ¿cierto? Se llama uretra. Entonces dice que es macho porque tiene los penes, me imagino, ¿verdad? Entonces, vean, aquí está el chilero, porque aquí está, no miramos la silueta de la vejiga, pero aquí hay cálculos en la vejiga. ¿Sí lo miran? Y esta vejiga va a tener más o menos el cuello como por acá. Y aquí viene la uretra. Miren el recorrido de la uretra va a ser así. Pasa aquí en el perineo, va a venir aquí, en los penis y aquí hacia el pipí. Aquí está la silueta del prepucio. Entonces, si este es en los penis, estos cálculos vienen en la uretra. Y aquí van a seguir avanzando porque la uretra es un tubito que va a ser con peristaltismo también y todo el rollo y se va a expandir. Pero ¿qué pasa cuando llega acá? Les decía que está dentro del ospenis, el ospenis está dorsalmente. Esta es la uretra y el ospenis está aquí. Entonces, el ospenis no se expande, se van a quedar trabados ahí. Al quedar trabados ahí van a producir en un momento dado una obstrucción uretral y no va a poder orinar. Entonces hay que operarlo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí miramos heces, etcétera, ¿verdad? Entonces puede ser que esta, digamos aquí, pues obviamente era por esto, pero a veces puede llegar, fíjense que primero sacar una camina bien y que no sé cuánto, y entonces ustedes llegan y le sacan una radiografía de lumbar para ver si no hay algún problema de lumbares. Y se les puede escapar que aparte tienen otras cosas, entonces hay que ver la radiografía completa, ¿verdad? Sí, ahí se mira mejor, ¿verdad? Miren lo que decía Dulce, ahí está en la uretra. Este es el inicio de la uretrostomía. Aquí ya no hago así, esa era la antigua forma de suturar, ahora es con continuo para que no queden tantos hilitos. Aquí se hizo una ablación completa del escroto, que es quitar los testículos con todo y con todo y escroto, ¿verdad? Entonces se busca la uretra donde pasa, se hace aquí una abertura, él va a orinar por acá y aquí en él. Y aquí se hizo una cistotomía. Ahí están los bolitos que se sacaron. Vean esta la hicimos el 2, o sea, hace unos 2 días, ¿no? No, el 1 del 2, o sea, hace 3 días. ¿Sí? Miren. Ya, ¿qué más pueden ver en esto? la columna. La columna de chapoya, perdón, está un poco mal. ¿Sí? Está, miren esto, mira, aquí son vértebras lumbares, ¿verdad? Más o menos normales, más o menos, vean espacios, que los espacios realmente lo que en la radiografía se ve un espacio, realmente está ocupado por un cartílago que es el disco intervertebral, ¿cierto? Pero aquí se puede decir bien, pero miren aquí, miren aquí hay unos piquitos, ¿ven? Y miren se reduce, aquí hay un puente ya y se redujo completamente, ¿ven? Igual acá, esto significa que se está alujando, aquí hay un marqueamiento, la alujación del disco hacia arriba puede presionar médula o puede presionar las raíces de los nervios espinales. Entonces, si presiona la raíz del nervio espinal, dependiendo a dónde llegue, si llega a las patitas, puede tener dolor y puede tener falta de motricidad, puede quedarse también algo, ya así puede ser desplazar, ojeras o puede quedarse en la vez postrado. Pero independientemente de eso, pues ahí está bien, ahí está su. Y ahí ahora operamos. Y ahí está la cicatriz del uraco, se envuelve la vejiga con una toalla estéril. ¿Por qué? Porque los cálculos y la orina tienen muchas bacterias, entonces estamos tratando de evitar que la orina que salga caiga cavidad abdominal, ¿verdad? Para que si no pueda contaminar. Entonces ahí estamos tratando de exponerlo. Ahí sale un poquito de orina con sangre. Está muy gruesa la pared, normalmente son delgadas, está bien gruesa por el tiempo que lleva de la irritación que presenta por el cálculo que estaba ahí. Esa perrita estaba con pañales porque tenía incontinencia, porque la vejiga ya no le cabía orina, porque estaba ocupada por el gran cálculo, ¿va? Entonces orinaba de un solo, ¿va? Se salía todo el pipí. ¿Y qué más? Pues ahí se hizo, ahora un poquito más de la abertura y a sufrir.
sale? Miren el gran cálculo. ¿Sí? Uy, entonces, aquí está la misma raza, ¿va? Shih Tzu, ¿va? Aunque yo he tenido más casos en Schnauzer. En mi tiempo se hablaba de mucho que era común en los dálmatas, por la falta de uretasa, que es la que convierte la urea en la taurina, entonces se formaban de urea. Pero como el dálmata ya casi no hay, ¿va? Entonces tal vez por eso ahora los Schnauzer abundan, bueno, ahora también regular, pero en un tiempo parecían como que eran zanates, ¿verdad? Por todo, ¿verdad? Ahora los Shih Tzu como que abundan también, entonces dependerá a veces de algunas cosas y también dependerá de la raza, pero también de cuántos hay aquí de moda, ¿va? ¿Sí? Bueno, y es lo mismo. Entonces, con eso, ¿tienen alguna pregunta con urinario? Porque vamos a pasar a reproductor de la hembra. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Vamos a ver, yo creo que estamos. Entonces, un poquito lo que va a entrar. Después, en lo otro sí. En lo otro, ahorita tienen que aprovechar a sacar lo más que puedan. Porque en lo otro no es que no puedan, pero hay que aprovechar. Porque después se complica un poquito, ¿verdad? Porque en el otro entrará macho, parte de lo de hembra y entrará corazón y algo que en realidad entonces ahí empieza un poquito, ¿verdad? Entonces, bueno. Si no hay ninguna pregunta con respecto a urinario, vamos a pasar a hablar un poco del aparato reproductor de la hembra. ¿Sí? Como se dan cuenta, aquí no paramos, ¿verdad? Y seguimos porque la ciencia no se puede detener ni el conocimiento de ustedes en su formación profesional. Entonces, el aparato reproductor de la hembra, que miran allá. ¿Ah? ¿No miran un perro ahí? Se miran las cifras de unos fetillos, ¿verdad? Esa es una radiografía abdominal de una hembra. ¿Y cuántos miran? 1, 2, 6, 4. ¿Quién dice 6? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 7. César. ¿Qué 7. decís que hay 7? Porque hay 6 cabezas que se miran, pero hay una aquí que no se... Solo se mira una columna, digo. Ok, aquí hay uno, ¿cierto? Ajá. Aquí hay otro. Ajá. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Y aquí hay 2. ¿Por qué aquí hay 2? Porque aquí está la columna para acá y esta columna para acá. ¿Sí? Eso es lo que decías, ¿no? Ajá. ¿Sí? ¿Verdad? Entonces, como los métodos de diagnóstico de una preñez son varios. Puede ser un examen clínico donde ya se siente, donde tiene una habilidad del veterinario para poder palpar abdomen y sentir los fetos. También depende de la edad. Está la ecografía o ultrasonido, que a partir de los 25 o 28 días podemos determinar si hay presencia de embriones, ¿verdad? Y está la radiografía a partir de los 45 o 50 días de gestación, donde ya se ve evidente los cartílagos segundos recesivos. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante aquí es llevar un buen control, ¿verdad? ¿Y qué miran ahí? ¿Cuántos miran? ¿Seguros? ¿Qué? Esto es cacaraca. Estos son gases que van a salir. Y aquí se mira un solo feto, el calzón. Entonces, aquí es bien importante, o sea, esta es una introducción, aquí replicamos un poquito porque de alguna forma lo que ustedes están estudiando en anatomía, por muy feo, aburrido o bonito, depende de cada quien, que cueste, que no cueste, eso lo está formando a uno para que luego ustedes puedan, en otros cursos, completar, pero luego para que ustedes como profesionales puedan diagnosticar y puedan saber qué hacer. ¿Por qué? Porque, digamos, les decía yo, bueno, llega una atleta a consulta que tal vez el tutor quiso cruzarlos o no, pero de alguna cosa quiere saber si está preñada. Entonces, si acaba de ser, o por lo menos ya 25 o 30 días, se le ofrece una ecografía, porque ahí vamos a poder ver. Si es positivo, se le lleva el control, ¿verdad? Y en ese control se va a volver a repetir posiblemente a unos 40 días, otra vez, silencio, se le va a repetir la ecografía. Si vamos bien, se le recomienda una radiografía después de los 50 días.
El objetivo de la radiografía es porque en ecografía no podemos determinar con exactitud la cantidad de fetos. ¿Por qué? Porque es una onda y el útero no está lineal, sino que está todo enrollado en la carga. Entonces, al tomarle a uno, puede ser tomarse 2 veces como si fuera el mismo por la boca que al útero. En el caso de la radiografía, cuando ya son evidentes, se pueden contar. Puede ser que fallemos por alguno, que por ahí, digamos, aquí podríamos haber fallado alguno, o alguno por ahí, pero por lo general es más exacto, ¿cierto? Aquí no fallamos. Y eso también es algo bien importante, porque cuando tenemos una gestación única, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el tamaño de los fetos en el útero no depende tanto de la genética. Porque a veces pueden decir, es que se me cruzó Miranda Ness con un French Poodle, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver? Es que posiblemente va a crecer mucho. Si son el tamaño, del feto en el útero, no depende tanto de la genética, depende más del espacio y la competencia que hay en el espacio del útero. Quiere decir que si es uno solo, va a tener mucho espacio. Espérenme, solo voy a... Entonces, en el caso de... Entonces, en el caso de aquí, miramos que hay uno solo y entonces no compite por espacio con nadie. Entonces empieza a crecer el cuate, se desarrolla bien, ¿va? Y sobre todo, cabezón, ¿va? Entonces, y a veces hay razas como el Chihuahua que son únicos, que son cabezones. Entonces, al ver esto, le tenemos que llevar un seguimiento. Y unos días antes del parto, que normalmente son de 60, a veces 62 días de gestación, tomamos la lateral donde se mira mejor la cantidad y todo. Pero una ventrodorsal, porque tenemos que medir la pelvis. ¿Y se recuerdan ustedes de los diámetros pélvicos? No te recuerdas. Entonces te voy a recordar, o les voy a recordar. ¿Se recuerdan ustedes que hay un diámetro sacropélvico? Mira, del promontorio del sacro hacia el tendón prepúbico. Y de psoas a psoas en el transverso. Entonces es principal, con que midamos uno de los dos, en la ventrodorsal es suficiente. La transversa. Medimos, la radiografía se puede medir perfectamente. Y luego medimos el diámetro biparietal. Y entonces, si hay un espacio, si es más pequeño el biparietal que el otro, pues lo más seguro es que pase, ¿verdad? Pero si está justo o está más grande, entonces una vez le programamos una cesárea para evitar el sufrimiento de la hembra y el sufrimiento fetal. Ven, yo decir que sí hay una buena aplicación. Y en anatomía, es que no les enseñaron, van a decir que no, pero yo ya tengo conciencia de eso. Está muy grande. Pasa. Con respecto, una vez vi una necropsia de perro, pero era una hembra, la habían atropellado, pero se descubrió de que estaba unas pequeñas bolitas que entendí yo que era el útero, pero había una bolita donde había un feto, luego había otra bolita donde no había nada, y habían 4 bolitas en total solo habían 2 fetos, pero habían otras 2 bolitas. Sí, son, digamos, los sacros amnióticos. Puede ser que, digamos, no todos van a llegar a ser fetos, se pueden reabsorber. ¿Verdad? Entonces, por eso es que, pero inicialmente, pues era un óvulo fecundado. Se reabsorbió y ya no se formó. Y los otros que se formaron. ¿No te sientes así esa sí la gestación de las perras? Dependiendo de la etapa, puedo decir que era digamos, en las fases más tempranas es donde se puede ver esas como bolitas y que no tienen nada, ¿verdad? A veces inclusive ya al final, cuando están pariendo, uno ha visto el parto de unos salen como en una bolsita de agua, que es su placenta. Antes ahí viene y sale todo, y cuando sale se rompe y ya, tiene todo por eso, ¿verdad? Pero a veces sale solo la bolsita y no tiene nada tampoco. Y ahí se reabsorbió. Pero hizo también esa como ensanchamiento de útero. ¿Y eso es malo para el perro? Doctor, entonces, con relación a la radiografía, ¿verdad? Que solo son que es como más delicado, que la hembra tenga solo un feto o que tenga más. O sea, no es delicado, pero la mayoría de veces cuando es único, sí va a crecer mucho y va a ser necesario la cesárea. Entonces ya tiene que llevar un acompañamiento bastante íntimo del veterinario con su cliente, mascota, ¿verdad?
¿Por qué? Porque si crece y su diámetro no nos dice que va a ser muy grande y no va a salir de ahí, hay que ser cesárea, entonces hay que ver eso. Entonces, sí, lo que determina, digamos, a mí me llama uno de eso, te digo, miren, vamos a tener que tomar radiografías de tal fecha y posiblemente previo al parto para ver cómo está su diámetro, tanto el laboratal como el pélvico, para ver si pasa. Y de todos modos, si pasa tanto tiempo, monitorearlo, porque se mete el cesárea. Entonces ya va a estar avisado, está preparado, ¿verdad? Porque eso nos está avisando, ¿ok? Ahí un resumido, y así es como se mida, ese es el cráneo del feto, y ahí es el diámetro, ¿verdad? Aquí era, descarte se llamaba, no sé qué fecha era. Hace un año, y aquí está el diámetro, ¿verdad? Medía 2 centímetros. Con 2 centímetros por 15 más 20 nos da más o menos 50 días de gestación. Ahí está el cuatillo. Aquí no se mira más, aquí está la columnita y aquí va a estar el corazoncito, pero como no es video, ahí está el corazoncito latiendo. ¿Y qué es esto? Es una endometriosis quística, ¿verdad? Vulgarmente llamada miometría. Es un problema reproductivo de las hembras que se da en un 30-35% de las hembras mayores de 7 años. Se puede dar antes, ¿verdad? Pero el 30-35% de las hembras mayores de 7 años van a presentar eso. Es un problema hormonal. Normalmente el ciclo estral de la hembra es que los estrógenos, al aumentar, van a dar las características del celo o del castor de la hembra. Se dematiza su vulva, puede crecer un poco sus pezones, pero su útero y todo se está preparando en todo tipo para poder tener una gestación. Entonces empieza eso y más o menos 8, 9, 10, 11 el pico de la hormona progesterona. En ese cambio disminuyen los estrógenos y la progesterona prepara para la gestación más todavía. Ahí se puede meter en ese paso de las dos hormonas, en algunas hembras se puede haber un desbalance que permite la colonización de bacterias en el útero y producción, ¿verdad? Entonces, aquí ¿qué podemos aprovechar? Ese ligamento ancho. Todo este ancho. Y esto, digamos, el útero en tamaño normal debería ser como este delgadito. Está lleno de pus. Miren la irrigación. Miren el video y miren el tema pues, o sea, por aquí sabe el ovario. Este es otro que tenía, así parecía lo que puse, ¿verdad? Y este era de un adulto. Ok, entonces introduciendo con eso, empezamos a hablar del aparato reproductor de la hembra. El aparato reproductor de la hembra es el conjunto de estructuras presentes en la hembra con fines reproductivos. ¿Gabriel? Solo cuando tienen una pregunta, de una vez se les castra, se les quita todo. Tiene que, o sea, el tratamiento de elección es la cirugía, donde hay una cirugía en donde se va a eliminar ovarios y útero. A veces, cuando son hembras, que es por primera vez, las quieren tener, tienen que sacarles camadas porque son de alto valor genético, se puede intentar con algún tipo de hormonas. No me recuerdo específicamente, pero el nombre comercial es Alicin, y eso libera. Lo que pasa es de que abre el cuello uterino para que vacíe y en el próximo celo insemina o lo que sea para tratar de tener. Lo que pasa es que si no se hace, de todos modos, el próximo celo va a presentar. O sea, eso así es, ¿verdad? Entonces, pero el tratamiento específico debe ser la cirugía, quitar ovarios y quitar útero. Sí. Pasamos primero. Es que yo tenía una pregunta. La primera vez se podría dar si en dado caso la hembra no se castra y vive durante. Para que se presente debe ser no castrado. Y si digamos tiene alguna afectación por el tiempo de vida, eso reduce la probabilidad de. O sea, que nunca haya tenido cachorros. O como dice la gente, nunca haya jugado. Esos juegos son peligrosos. Entonces, que nunca haya jugado. Entonces, o que sí, o que haya tenido cachorros o no. O sea, yo he tenido casos de hembras que han tenido o no han tenido, que han jugado o no han jugado y presentan. ¿Verdad? Gracias. Sí, así como mencionaba que
digamos que la gente no quisiera cirugía para la fema y digamos la hembra pudiera quedar preñada, los fetos tendrían ¿Algún riesgo? algún riesgo. Normalmente si queda preñada, a veces podría haber que haya ciertas infecciones, pero la verdad sí puede haber un riesgo, ¿verdad? Yo soy partícipe de cirugía, no es porque me guste la cirugía, sí me gusta, pero es, o sea, una hembra puede quedar embarazada. o sea, digamos, si tratamos medicamentosamente la piómetra, en el próximo celo tratarían de quedar embarazada y puede quedar preñada. Bien, entonces el aparato reproductor de la hembra es el conjunto de estructuras presentes en la hembra con fines reproductivos. ¿Cuál es el fin de la reproducción? La perpetuidad de la especie, ya que la especie no se agote, ¿verdad? Lo cual creo que sí va a pasar en el humano, ¿verdad? Como decía la pasada, cada quien con su rollo. Entonces, ¿cómo está compuesto? Va a estar compuesto por ovarios, ¿sí? Los ovarios son dos en la hembra normalmente. ¿Qué parece este ovario? ¿Qué forma tiene? O sea, aquí es lo bonito, ¿verdad? Hay riñones con forma de corazón, ovarios con forma de riñones, ovarios con forma de uvas, de todos sabores, colores y tamaños. Entonces, luego el ovario también está compuesto por una trompa uterina que se está agarrando acá, que es un pequeño conducto que conduce el óvulo hacia el útero, cuando ya está fecundado. Tenemos el útero, que es todo esto. Este es un útero de una cerda. Vean, los cuernos uterinos parecen asas intestinales y los ovarios parecen racimitos de uvas. ¿Sí? Y también tenemos que está la vagina, que se divide en una vagina propiamente dicha y un vestíbulo vaginal, la vulva, el clítoris, que es parte de la vulva, en la comisura ventral. ¿Sí? Y empecemos a hablar un poco de los ovarios. ¿Qué son los ovarios? Son glándulas. Y también son glándulas de secreción mixta, como los riñones. Y también tienen una secreción exógena o endógena y una exógena o exócrina y una endógena o endocrina. ¿Sí? La exógena o exócrina es la que se encarga de la producción de óvulos. ¿Sí? Y la endócrina o endógena es la que se encarga de la producción de hormonas, así como el riñón era lo mismo, ¿verdad? Solo que aquí las hormonas no son las que se veían en el riñón, obviamente. Aquí van a ser estrógeno, progesterona y, sorpresa, también testosterona en la célula de la teca. O sea que, a pesar de que es hembra, pues, va a tener producción de hormonas masculinas, ¿verdad? Igual en el macho, cuando haya los femeninas en los testículos. Pero normalmente, como está regulado con base al sexo, la cantidad, entonces guardan un equilibrio, ¿verdad? Cualquier desequilibrio pues, puede tornar en algún problema reproductivo. Los ovarios, ¿sí? Ya dijimos que son células, son glándulas de secreción mixta, secreción endócrina. Vean, su forma, como decía, va a variar según la especie. Vamos a tener los típicos, ¿cómo se llama? Ovarios en forma de huevo u ovalados, presentes en la vaca, presentes en la perra y en el yegua, perdón, en la perra y en la vaca, ¿sí? Puede ser en forma de riñón, como en la yegua, y en forma de racimo de uvas, como en el cerdo, ya lo veremos, ¿sí? Su ubicación es sublumbar, quiere decir que está debajo de las vértebras lumbares. ¿Se recuerda cuando hablamos de los riñones? También estaban sublumbar, pero estaba más o menos abajo de la primera vértebra lumbar. Y estos ovarios van a estar caudales al polo caudal del riñón. Entonces van a estar un poquito más atrás, pero siempre abajo de las lumbares. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de los ovarios, al igual que otros órganos, su parénquima va a estar dividido en una corteza y en una médula, ¿sí? El parénquima. Y entonces, la corteza, que es la capa del riñón, del parénquima más externa, va a ser en una hembra ya madura sexualmente, que está ciclando, va a ser irregular. ¿Por qué va a ser irregular? Porque digamos aquí podemos ver
Vean, aquí es irregular porque hay un pequeño bultito, ¿sí? En una que es prepúber, o sea que todavía no ha llegado a la pubertad, va a ser un huevito totalmente liso, ¿verdad? Porque no hay nada de todavía ahí. Pero cuando empieza la pubertad, y empieza la influencia hormonal, y empiezan los ciclos estrales, entonces se empiezan a producir folículos de diferentes grados de maduración. Y estos folículos se manifiestan en la corteza y en la superficie como pequeños bultitos. ¿Me explico? Eso lo que hace es que sea irregular. Y la médula, ¿sí? Es sumamente irrigada. Va a tener mucho aporte sanguíneo porque para que se lleven a cabo el intercambio hormonal viaja por sangre. Para que ovule necesita sangre, entonces el aporte sanguíneo es muy importante. Pero eso principalmente va a estar en la médula, ¿sí? Y cuando sucede el ciclo estral, los folículos son como ampollitas que están así en diferentes grados de maduración, ¿verdad? Cuando se madura el folículo, se va a romper para liberar el óvulo. Y cuando se rompe, produce una pequeña hemorragia que da lo que se conoce como el cuerpo rojo. Así se le llama, cuerpo rojo, por lo rojo que va a estar acá donde se produjo la hemorragia. La van a encontrar en unos libros antiguos como Corpus Rubrum, ¿verdad? Que es en latín. Y luego, termina el tiempo, pero rápido. Solo para decirles, luego lo repetimos mañana primero. Luego, aquí se rompió, se libera el óvulo y va a haber el cuerpo lúteo, que es el cuerpo amarillo. Ese, si hay gestación, produce progesterona y se interrumpe, o sea, se mantiene ahí en stand-by el ciclo estral, pero va a haber una preñez. Y mañana continuamos. El cuerpo rojo sería como la menstruación. Ahora, los veo más tardecito en el laboratorio de ustedes, ¿verdad? Yo digo. Sí, pensaba,